La serie de videos que sigue a continuación no son una clase exhaustiva de programación orientada al objeto, pero debiesen cubrir algunos elementos básicos que nos van a ser necesarios en el futuro. Lo que pasa es que Python es un lenguaje de programación orientado al objeto, y por lo tanto muchas de las implementaciones que vamos a utilizar en el futuro de algunos paquetes están escritos en este paradigma, y por lo tanto es necesario que al menos entendamos qué es lo que está pasando. En particular, muchos de los paquetes que integran ecuaciones diferenciales en SciPy lo hacen utilizando nomenclatura y el paradigma de programación orientada al objeto. Y por lo tanto, para poder entender qué es lo que pasa de mejor forma, vamos a necesitar entender esto. Otro ejemplo es Matplotlib. Matplotlib está escrito de una forma que si uno utiliza el paradigma de programación orientada al objeto puede generar gráficos muchísimo más poderosos. Así que, de nuevo, la idea es entender eso. Y vamos a partir con un ejemplo lo más sencillo posible. Entonces estoy en mi editor, estoy en VS Code. Tengo un archivo creado, se llama OOP básico. Y abajo tengo mi terminal. Voy a abrir en mi terminal IPython. Y voy a cerrar la ventana de navegación para tener solo mi archivo de texto. Y entonces acá voy a partir mostrando algunos ejemplos muy poco creativos de cómo funciona la programación orientada al objeto en Python. Entonces, lo primero es que programación orientada al objeto en realidad es una idea que funciona en torno a agrupar ciertos elementos en clases. Y las clases entonces definen un tipo de objeto, y ese tipo de objeto va a tener definido internamente una serie de funciones que operan sobre ese objeto y propiedades que el objeto se lleva consigo mismo para todos lados. Entonces, lo que estoy haciendo acá es definir una clase súper poco original, la clase persona. Y en general, las clases se nombran con palabras que empiezan con una letra mayúscula. Y en Python, al menos a partir de Python 3, todos los objetos derivan de otra clase de objeto. Aquí viene el concepto de herencia. Todas las clases heredan de la clase que es una clase abstracta que se llama objeto. Es la clase más básica para todo objeto. Y entonces lo único que estoy haciendo acá es decir que voy a definir un tipo de objeto nuevo que se va a llamar persona. Lo que está aquí en estos tres, entre medio de estos tres comillas, de nuevo es un docstring, y este es el docstring general para la clase persona, así que también se le puede definir un docstring a una clase. Y entonces estas clases contienen parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esta persona debe tener un nombre y un apellido. Para empezar a asignarle sus atributos a las personas, necesito crear una función especial que es un inicializador. Entonces, en general tiene que existir una función que se ve de esta forma, cuyo primer argumento es self, que es una referencia a sí mismo. Y dentro de esta función nosotros podemos crear atributos para la persona. Entonces, por ejemplo, podemos decir que todas las personas van a tener un nombre y un apellido. Y podríamos inicializarlas con alguno por defecto. Entonces, para ser súper originales, le vamos a llamar a todas las personas Juan Pérez. Entonces, si yo ejecuto eso que está ahí, lo único que acabo de hacer es crear una clase de tipo persona. Y entonces yo puedo, debido a que escribí un docstring, puedo preguntar por el help de persona. Y me va a entregar exactamente lo que escribimos aquí en este docstring que está acá. ¿Okay? Pero hasta ahora no existe ninguna persona. Lo que hice yo fue describir el tipo de persona. Entonces voy a llamar a una persona y voy a decir que es una persona. Y si hago solo esto, entonces lo que debería ocurrir es que se va a ejecutar automáticamente esta función y se le va a asignar el nombre Juan Pérez. Entonces si hago eso, no pasa nada porque todo lo tiene guardado la persona. Y yo a persona le puedo preguntar cuál es su nombre. Y también le puedo preguntar cuál es su apellido. ¿Ok? De hecho, yo también puedo cambiar esos. Puedo decir ahora persona.nombre
igual Pedro. Y si ahora pregunto cuánto vale, me dice que se llama Pedro. Entonces esto es simplemente una forma conveniente de definir un objeto que lleva consigo sus atributos. Estas cosas se llaman atributos. Ahora yo podría generar un init un poco mejor, al cual yo le puedo pasar un nombre y un apellido. Y ese nombre y apellido se le pasan cuando se crean a estas variables que se llaman nombre y apellido. Entonces este nombre es el nombre que yo le estoy pasando cuando llamo la función y se crea acá, y el apellido es este apellido. ¿Ok? Entonces para eso tengo que volver a correr esta cosa y se vuelve a definir la función. Y ahora entonces cuando creo una persona, tengo que decirle que es una persona, pero tengo que pasar el nombre y el apellido. Juan Pérez. Y ahora de nuevo puedo preguntar persona.nombre y de nuevo se llama Juan la persona. También puedo a esta cosa darle un docstring al init, por ejemplo, y lo podría accesar haciendo help. Y también le puedo preguntar qué tipo de objeto es esta persona. Y me va a decir que es una persona. ¿Ok? Súper básico, estos son atributos de un objeto. Además de los atributos, esta cosa puede tener otras cosas que se llaman métodos, y los métodos son funciones. Entonces voy a ser súper original de nuevo y voy a crear una función que se llame saluda. Y todos los métodos, en general, o casi todos, tienen que tener una referencia a sí mismo para poder hacer referencia a sus propiedades. Entonces, supongamos que esta cosa lo que va a hacer es decir, va a ser un print, va a decir hola, me llamo, y aquí va a ir su nombre. Entonces va a ir el nombre y el apellido. Entonces para poner eso acá tengo que poner format, y aquí tiene que ir el nombre y el apellido. Pero el nombre se hace referencia a él como self.nombre y self.apellido. Entonces por eso era importante que estuviera self entre los argumentos. Entonces ahora puedo decir self.nombre y self.apellido. Y entonces si corro esta cosa de nuevo y lo guardo y creo una persona nueva, noten que la persona antigua, si yo le pido que salude, no lo va a poder hacer porque el atributo saluda no existe, no sabe que esto es un método. Entonces necesito, porque antes no estaba definido, necesito correr este archivo de nuevo para que eso exista. Y ahora puedo crear una persona de nuevo y le voy a poner de nuevo Juan Pérez, y la persona ahora saluda y dice hola, me llamo Juan Pérez. Entonces esto es tremendamente básico, la declaración de un tipo de objeto nuevo, es la declaración de una clase, y en esta clase hay atributos y hay métodos. Los métodos son como funciones que hacen referencia a atributos que le pertenecen a esta persona. Entonces yo podría crear otra persona que se llame Pedro González. Perdón, tengo que crear otra persona que se llame, eso se hace con persona. Y ahora puedo pedirle a la otra persona que salude. Y esta otra persona dice hola, me llamo Pedro González, porque los atributos Pedro y González los lleva guardados la persona. La otra persona como objeto lleva consigo esta definición de los atributos y los métodos. Ahora, esto se utiliza en todas partes en Python. Y entonces ahora les voy a mostrar en Matplotlib, por ejemplo, cómo esto nos puede ser útil para hacer mejores gráficos.